Antes de empezar, lamento por la tardanza, pero al menos, puedo tener unas buenas vacaciones para crear contenido, sin ninguna mamada más que comentar. Comencemos, jaja, creyeron que no volvería a subir esta serie, jajaja. Capítulo 4. Recordando nuestro pasado. Ya era de noche en el reino celestial, todos los ganadores, ángeles y serafines dormían, preparándose para el nuevo día que les esperaba. En una mansión con toques blancos y dorados dormía una pareja. En una gran cama con sábanas negras, Sukuna estaba despierto, su mirada, aunque apuntara al techo, en verdad su mente estaba en otro lado y apoyada en su pecho, estaba la comandante de los exorcistas, mientras su prótesis abrazaba el torso del pelinegro. Los dos descansaban después de la reunión de hoy, bueno, más bien discusión, mientras Sukuna y Lute exigían venganza por la muerte de Adam, Abel, Serai y Emily negaban a esa petición, llegó a tal punto que Sukuna casi expandía su dominio y relanzaba fuga, aunque la cosa solo quedó en una separación. Uno de sus ojos inferiores se desvió para ver a su pequeña Lute, aferrándose a él como si su cuerpo, marcado por los tatuajes malditos provocados por el linaje de su madre, fuera un flotador en un mar muy peligroso, y se ve que ella no lo soltaría hasta que estaba despierta. Se acuerda perfectamente cómo conoció a Lute, aquella semana en un pequeño pueblo romano. Su familia tenía muchos hijos varones, que trabajarían en los campos, de vendedores o incluso, gladiadores o esclavos, y cuando ella nació, como la niña en el hogar, la trataron demasiado mal. Su padre y su madre la pegaban y la ignoraban por cualquier motivo y sus hermanos, cuando crecieron, abusaron de ella, tanto física, sexual, o mental. Fue algo muy trágico para la pobre Lute de apenas 15 años. No fue, sino en una caminata por el bosque, que se tocaría con su foco luminoso en su vida dibujada como un sendero boscoso de oscuridad constante y depredadores de ojos rojos y rugidos roncos agazapados entre los arbustos. Cuando lo vio sentado en una roca, devorando a un ciervo como un animal salvaje con la boca de su cara y con la de su estómago, no sintió miedo, sino curiosidad, y ellos, después de una pequeña charla, lograron contener, aunque fuera un poco, y en ese momento Lute y Sukuna se hicieron algo parecido a amigos. Cada día Lute iba al bosque para hablar con él, a veces le llevaba carne cocinada por ella y él siempre aprobó su sabor, regalándola cumplidos positivos. Su familia jamás supo de Sukuna y de sus escapadas de ella por el bosque, hasta aquel día. Lute estaba siendo perseguido por uno de sus hermanos. Su hermano mayor había bebido más de la cuenta y la quería hacer cosas nada santas, persiguiéndola en el bosque. Lute solo podía llorar mientras corría más rápido, y cuando llegaron a un pequeño prado aún tapado por los árboles, Lute se escondió detrás de una especie de roca para la vista del borracho hermano. Cuando quiso pasar para atrás de la pierna, lo alzaron del cuello y vio una cara monstruosa, lo que provocó que la borrachera que se aferraba a él, se resbalara y se despegaba de su ser. No debo decir cómo quedó el hermano, si llegó a casa, pero sin la extremidad derecha, la que usaba él para los trabajos del campo, y Lute, jamás fue vista de nuevo. De vuelta al presente, Sukuna vio su celular, el fondo de pantalla con una foto de su padre, Lute, y él, todos sonrientes, y arriba de esta, la hora que le marcaba el móvil, las 4:30 de la mañana. Dejó el móvil en la mesita de noche, de donde lo cogió y se acomodó junto a Lute, cerrando los ojos, mientras recordaba su primera vez en el cielo. Después de la batalla contra Lucifer y Lilith, Sukuna había recibido daños graves, aunque jamás lo admitiera. En el fondo, perdió una parte de la mejilla y un ojo, nada que su técnica inversa no pudiera arreglar, pero, el problema es que ahora no podía volver a la Tierra, aunque si lo pensaba bien, no sabía si el diluvio había acabado y por ello, la Tierra se había secado, aunque la verdad, no le importaba del todo, sabía que en algún momento pasaría, así que solo esperaría. Se alimentó de las creaciones de Satán. Los Sims no tenían un buen sabor, pero era mejor que la mierda llamada comida que había ahí.
Hasta que, unos días, un portal amarillento y blanco se abrió, dejándose ver a través del portal a su padre, y a Será, la serafín mayor. Hola mocoso, dijo Adam con una sonrisa, abriendo sus brazos en señal de abrazo. Sukuna, aún estando en su forma verdadera, era unos 20 centímetros más grande que su padre, lo abrazó como un niño pequeño. Varios minutos después, Sukuna se enteró de la situación de su familia. Su padre estaba en el cielo, siendo ahora un arcángel. Abel se encontraba también en el cielo, aunque guardó distancia con Adam por, según sus palabras, ser mal padre. Aklima y Set también se encontraban ahí y lo recibieron con los brazos abiertos. El paradero de Eva, desconocido, y el de su madre, como Sukuna confirmó, se encontraba en el infierno. Sukuna se quedó muchos años en el cielo, compartiendo sus historias y su combate contra Lucifer y Lilith, saliendo él como vencedor, algo que impresionó a Set, Abel y Aklima y llenó de orgullo a Adam, quien solo pensaba que por fin el enano había tenido su merecido, pero no todos lo miraban con orgullo o alegría, sino con miedo y desconfianza. Esos casos eran Será y Miguel. En el caso de Será, siempre pensó que Sukuna era un ser demoníaco, una abominación que jamás debió existir, un error en el linaje de Adán, y, aunque es cierto que Sukuna jamás tuvo que haber nacido, en un pequeño lugar en su corazón de serafín, le agradaba Sukuna. A veces jugaba con la pequeña Emily, lanzándola junto a Adán para que aprendiera a volar, e invocaba a sus perros divinos y conejos para que jugaran con ella, algo que mantenía a Emily entretenida. Pero Miguel veía a Sukuna como una carta para el reino celestial, pero también como una posible bomba de reloj. Su mente imaginaba versiones donde Sukuna lo liquidara a él y a sus hermanos arcángeles, pero, ¿acaso era posible que Sukuna fuera así de fuerte? A ver, había logrado derrotar a Lucifer él solo, y aunque salió herido y con su producción de energía maldita por los suelos, había ganado, por lo cual, para Miguel, Sukuna era una amenaza a tomar en cuenta. Así que, se decidió entrenar a Sukuna, enseñándole movimientos precisos y calculados y perfeccionando su manejo con su tridente, formando así a un Sukuna con entrenamiento de nivel arcángel. Ahora, Sukuna era más letal en sus entrenamientos en su forma humana, ya no necesitaba su forma de 4 brazos en un combate casual. No fue sino hasta que Sukuna le propuso una oferta a Miguel y vio que Sukuna era una caja de sorpresas. Le pidió a él y a Adam que le atacaran en conjunto con energía divina. Con una sonrisa, hizo invocar una rueda, más parecida a un timón de barco antiguo sobre su cabeza y sin más, empezó a saltar por la sala del combate. Mientras Miguel y Adán le lanzaban ataques no letales, Sukuna recibía algunos ataques, y al hacer esto, la rueda comenzó a girar, más y más. Pasadas 2 horas, la rueda dejó de girar y 40 minutos después un corte de brillo dorado cortó el aire, cortando una pared cerca de Miguel y Adán, y estos se sorprendieron por ello. Cuando le preguntaron, Sukuna respondió que con la habilidad de su 10º Shikigami, había creado una variante de su técnica de cortes, una con energía angelical, algo que llenó de orgullo a Adán, riéndose de Miguel, diciéndole que su hijo era un genio, aunque Miguel juró que jamás dejaría de sospechar de Sukuna, desapareciendo en ese momento. Actualmente, en el Hotel Azbin, Charlie se encontraba muy nerviosa y feliz. Emily le dijo que Sir Pentious llegó al cielo por el sacrificio que hizo en el último exterminio, aunque aquel pelinegro le daba muy mala espina. Sin duda, tenía muchas cosas que saber sobre su familia.